Bienvenido a la 10ª lección de Teología de las Misiones. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bienvenidos a la 10ª lección de Misionología. Estamos tratando el capítulo 1 del libro ya mencionado, contenido en este material, el fundamento bíblico sobre la misión. Hemos reflexionado un poco sobre la base bíblica en el Antiguo Testamento. Veremos un poco ahora qué nos dice esa ligación que tiene el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Veamos en primer lugar la esperanza mesiánica del Antiguo Testamento en la referencia que Isaías hace del siervo de Yahvé. Y tenemos que decir, si quisiéramos nosotros interpretar cada uno de los textos del Antiguo Testamento, sus imágenes, sus figuras, nosotros tenemos que ver, interpretar un poco la historia. Y también prescindiendo de la comprensión mesiánica en el Antiguo Testamento, esa comprensión mesiánica, o sea, comprender al Mesías en el Antiguo Testamento, estaba muy poco delimitada y a veces es contradictoria, pues, en la mayor parte del anuncio del Mesías en el Antiguo Testamento. Y por lo tanto también esta comprensión mesiánica está abierta y siempre ha estado abierta en el ámbito del pueblo de Israel a muchas interpretaciones, ¿verdad? En su conjunto, sin embargo, toda la revelación, todo el contenido mesiánico del Antiguo Testamento, si nosotros los contemplamos, todos estos anuncios antiquísimos del veterotestamentario, nosotros vamos a comprenderlas si las contemplamos desde el Nuevo Testamento y bajo la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es revelador. Entonces, todas estas citas textuales, podríamos decirlo, citas bíblicas del Antiguo Testamento referidas al Mesías, son riquísimas y son muy significativas. Lo que pasa es que el pueblo de Israel nunca las comprendió porque nunca aceptaron el mensaje y la riqueza de la venida de Jesucristo. Entonces ellos se pierden, mientras que el cristiano puede encontrar a la luz de su fe post-pascual. Recuerden que la fe post-pascual es aquella que ya tiene la convicción de que Jesús está vivo, está resucitado, y por lo tanto es una prueba más y la más convincente de que es el enviado, el Mesías, el Redentor. Por esa razón tenemos que contemplar todas estas referencias veterotestamentarias e interpretarlas a la luz del Nuevo Testamento, para que sean para nosotros ricas en contenido revelador y muy significativa. Así, leyéndolas desde el Nuevo Testamento, estas figuras históricas como Moisés, como los jueces, los reyes de Israel, los profetas de Israel,
tienen completamente su dimensión histórica, individual por supuesto, pero también tienen una mirada hacia el futuro del anuncio del Mesías, porque San Juan el Bautista resume todo este anuncio del Antiguo Testamento, de todos los jueces, los patriarcas, Moisés, los reyes, etcétera. Juan Bautista hace el mejor de todos los anuncios, o más bien recoge el anuncio de todos ellos diciendo: detrás de nosotros viene alguien que es más grande que nosotros, ¿verdad? Como dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6, el capítulo 3, versículo 16. Muy bien, avanzamos un poco más en el documento y nos pasamos directamente ya ya les voy a decir, a la experiencia paulina, a la página 43, lo que sigue en el documento, porque todo esto, esta ligación que tiene el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, a partir de la rama que nace desde el profeta Isaías, que narra todo lo que va a ser el Mesías, el enviado, el siervo, todo esto llega a la conclusión con la interpretación a la luz del Nuevo Testamento que Jesucristo es el enviado, y que posteriormente Jesucristo envía a sus discípulos, a los apóstoles, el último de ellos Pablo, pero como tenemos una riqueza bíblica de San Pablo, pues nos vamos a referir el quinto elemento que tiene el fundamento bíblico de la misión. Vamos a hacer esta referencia directa, pues. Y el título del numeral 5 es: yo mismo fui apresado por Cristo Jesús, dice San Pablo, haciendo también muchas referencias en el Nuevo Testamento y a los documentos del Magisterio. Y ser apresado por Jesucristo y ser dirigido por el Espíritu Santo en la tarea misionera, todos estos son conceptos que se corresponden. Ser apresado por Cristo y ser dirigido por el Espíritu Santo, elementos básicos de la misión. Esto está claro, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles. Estos Hechos de los Apóstoles, que es la primera historia misionera de la iglesia, ¿verdad? La primera historia de la iglesia haciendo misión. Si nosotros leemos todos los Hechos de los Apóstoles, fueron toda la actividad creativa que tuvieron los apóstoles para evangelizar y anunciar el reino de Jesucristo, el reino de Dios, primero a los judíos, pero también fuera de los límites del país de Israel, salieron a todos los lugares del mundo conocidos en aquel momento. Dice los Hechos de los Apóstoles: la iglesia crecía con la ayuda del Espíritu Santo. Así lo refiere, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, 31. Después también de la llamada de Damasco, acuérdense que Pablo iba en persecución camino a Damasco, entonces allí tiene una llamada y le dijo a este Saulo, antes de recibir su nombre de Pablo, le dice: Ananías, al hermano Saulo, el Señor Jesús me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces el mismo Ananías recibe un mandato, un envío, a hacer una misión concreta con Saulo, ¿verdad? Pero también, a su vez, Ananías le anuncia a Pablo que va a ser lleno del Espíritu Santo, y eso le dará el impulso misionero paulino, digámoslo así, ¿verdad? Por su lado, el Papa San Pablo VI dijo que el Espíritu Santo es el que nos permite conocer los signos de los tiempos. Y esto es los tiempos de Dios. Los signos de los tiempos son los tiempos de Dios, descubiertos por la evangelización e interpretados por la historia. Esto lo dice el Papa Pablo VI en Evangelii Nuntiandi número 75. Además, también por su parte,
El Papa San Juan Pablo II describe así la experiencia pentecostal, la experiencia de Pentecostés. Dice San Juan Pablo II, estaban llenos de una valentía incontenible que les empujaba a participar a los otros las experiencias que tuvieron con Jesús y que los llenaba por completo. El Espíritu los hizo capaces de dar testimonio a favor de Jesucristo con toda libertad. Entonces el Papa Juan Pablo II en la Redentoris Missio número 24 pues nos está haciendo referencia de esta experiencia de los apóstoles en Pentecostés, donde dice el Papa que ellos valientemente, una valentía incontenible, los empujaba a ir a participar a otros esa experiencia que ellos tuvieron con Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, los había llenado por completo y también ellos querían transmitir a los otros que no conocían a Cristo, o los que ya lo conocían también eran llenados también del Espíritu Santo, para también ellos participar pues en esa obra misionera. Pablo el misionero, un apartado de este camino de San Pablo, ¿verdad? Siempre hemos estado ávidos por estudiar y manifestar la personalidad del misionero Pablo. San Pablo fue increíble con su trabajo misionero y es el modelo también de los misioneros discípulos de Jesucristo. Recuerden que la misión de Jesucristo fue el misionero por autonomacía, por supuesto, ¿verdad? Porque Jesucristo fue directamente enviado por el Padre a instaurar el reino de Dios aquí entre nosotros los hombres. Pero Pablo yo creo que es la imagen del principal sucesor de Cristo en el sentido de la evangelización de todo el mundo entero. Porque Pablo no solo ha realizado la parte cuantitativa más importante del trabajo misionero, ese trabajo misionero precristiano, obteniendo así para siempre el derecho imperecedero de ser el apóstol de la gente, el apóstol de los gentiles. Pablo no solamente fue un trabajador, sino fue un pensador, y haciéndolo así, incluso teóricamente hablando, el representante capital de la misión a los gentiles, de la misión adyente, es San Pablo, definitivamente y totalmente, ¿verdad? Él ha dado también al universalismo salvífico de la Iglesia de los hombres, y dicho prácticamente, a la misión de los gentiles, ¿verdad? A todos ellos les ha dado una razón teológica, les ha dado Pablo una base ética dogmática y le ha dado también Pablo un fundamento objetivo. Pablo se preocupó tanto desde su propia urgencia especulativa como por la presión sobre él que ejercían todos los oponentes de Pablo, de contestar al porqué de la misión a los gentiles, ¿verdad? Porque incluso los discípulos le cuestionaban por qué si el reino había sido instaurado para el pueblo de Israel, pero Pablo da las razones de contenido ético, dogmático, teológico, fundamentales, y los objetivos propiamente que él había interpretado, había entendido sobre este llamado que le hace Jesucristo directamente a San Pablo. San Pablo no lo conoció a Jesús personalmente, pero sí Jesucristo se le reveló directamente a él. Entonces, toda esta experiencia de San Pablo en su misión a los gentiles, esto le dio o le potenció más bien, ¿verdad?, esa comprensión teológica que él necesitaba entender, viendo su única tarea y el trabajo secular de su vida cristiana como una necesidad cristiana, como la realización de una idea fundamental del Evangelio,
como algo que dependía casual e íntimamente de la iglesia fundada por Jesucristo, como algo fundado en la revelación sobrenatural de Dios y por ella exigido. Esta revelación le exigía pues a Pablo salir adelante. Claro que no es que sin Pablo el cristianismo se hubiera quedado en una mera secta judía, o sea, encerrado solo en el pueblo de Israel, y con este aporte de San Pablo. Y con ella, pues todos los demás hubieran quedado, ¿verdad? En la ley, incluso los mismos judíos, ¿verdad? Sino que en contra de todo esto, San Pablo habla de toda la dinámica que ha tenido el Antiguo y el Nuevo Testamento para realizar la misión a él encomendada. Pero sigue siendo Pablo, sigue siendo una verdad que este San Pablo arrancó prácticamente a la joven y aún balbuceante comunidad de los cristianos. La primera comunidad cristiana los arrancó del nacionalismo, si podemos hacer una apreciación, una afirmación más bien, sobre el objetivo de su misión. Pablo tenía un objetivo bien claro. Pablo era un impulsador internacional, no sé cómo decirlo, pues Pablo prácticamente empujó a toda la iglesia naciente, a toda esa iglesia temerosa, porque todavía recién ido Jesucristo, todavía 20, 30, 40 años después de Jesucristo, los apóstoles sí ciertamente eran valientes y fuertes por el Espíritu Santo, sin embargo, iban dando pasos, ¿verdad? Poco a poco, en todo lo que Jesucristo les iba revelando a través pues a la luz del Espíritu Santo. Pero San Pablo fue el gran impulsador de esa comunidad cristiana para sacarla del nacionalismo y de la concepción religiosa judía. Él tuvo la avidez, tal vez la inteligencia de revelarse de alguna manera con su misión para que se comprendiera, ¿verdad? Que esta iglesia fundada por Jesucristo no era nada nacionalista, sino que era católica. Esa es la palabra que significa universal. Entonces Pablo libera a esa iglesia naciente de una manera definitiva y de una manera teológica, de que los límites de la ley judía y de la circuncisión hacían imposible pues la tarea misionera universal. Entonces lo saca de esos límites de la ley judía, lo saca de ese ambiente de la circuncisión, porque era exigido, y San Pablo rompe con eso de la circuncisión. Y por eso hace posible entonces por primera vez una tarea misionera internacional, o digamos así, que a partir de ese encuentro que ellos tienen en el primer concilio universal de la iglesia. El concilio universal es el concilio de Jerusalén, cuando se reúnen todos los judíos, todos los apóstoles de Jesucristo se reúnen con Pablo, discuten el problema de la circuncisión, y Pablo establece y todos declaran estar de acuerdo con Pablo de que no es necesario exigir la circuncisión a los conversos que no sean israelitas. Entonces ahí se abre un poco la perspectiva universal, y se abre de una manera más plena, digamos así, esa tarea misionera que tiene la iglesia a nivel universal. Si pensamos también en el convencimiento con que aceptaban todos, sobre todo los cristianos y los apóstoles, que provenían del partido dominante de los fariseos, de las tradiciones judías, lo buen judío y los fariseos que el mismo Pablo tenía,
y lo mucho que le costó sobrepasar esas barreras impuestas por esas tradiciones antiguas del pueblo de Israel en cuanto a la fe y de la misma educación. Pablo hizo comprender pues a todos los cristianos, incluidos los apóstoles, que en gran medida dependía su tarea misionera universal en todo su trabajo personal, pero también tenía que incluir la gracia de Dios que lo asistía y que lo empujaba, ¿verdad?, a ser discípulo de Jesucristo, el impulsador, el apóstol de los gentiles, el que iba a salir de Jerusalén a anunciar a todo el mundo la buena nueva de Jesucristo. Y en esto Dios guiaba a San Pablo. Y San Pablo necesitaba esa guía de Dios. El evangelista San Lucas, con gran sentido, nos advierte de que Pablo estaba presente cuando lapidaron a Esteban, por ejemplo, ¿verdad?, aprobando, dice los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, que Pablo aprobaba la lapidación de Esteban, y así la misma persecución pues de todos los cristianos en ese momento, que empieza, él mismo fue el impulsador de la persecución de los cristianos por su arraigo fariseo, pues, ¿verdad?, que ellos eran defensores acérrimos de las tradiciones de la religión israelita, pues la religión no cristiana, sino la religión de Dios, pues, ¿verdad?, la religión que Dios había puesto en Israel. Sin embargo, San Pablo, en la visión que tuvo en camino a Damasco, lo llevó de lo alto del cielo. Esa visión que tuvo lo llevó de lo alto del cielo y significó su elección para una gran obra. Él tiene que llevar mi nombre a los pueblos y reyes y a los hijos de Israel, dice los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, 15. Y fue a Bernabé a quien Pablo ganó para la misión en Antioquía. Esta es otra referencia, cuando Pablo, ya ejerciendo su trabajo misionero, va estableciendo y va escogiendo a la luz del Espíritu Santo a los distintos obispos para que fueran formando las distintas comunidades cristianas fuera de Jerusalén. Pues, por ejemplo, este ejemplo pues de Bernabé, Pablo eligió, y el texto no dice eligió, dice Pablo ganó, como quien dice, él lo trabajó y se lo ganó para el reino de Dios y lo estableció en esa misión de Antioquía. También fue la comunidad de Antioquía la que, por expresa indicación del Espíritu Santo, abrió sus manos a los misioneros Pablo y Bernabé para permitirles pues realizar la obra a la que él los había llamado, ¿verdad?, el mismo Espíritu Santo. Y dice también, enviados, la Sagrada Escritura dice, enviados por el Espíritu Santo, ¿verdad?, emprendieron su viaje apostólico y entusiasmados informaron a su regreso cuanto había hecho el Señor con ellos y cómo habían abierto a los gentiles la puerta de la fe. Es toda una experiencia hermosa la que nos narra Pablo pues en su labor misionera, el gran misionero. Pablo fue el primer impulsador de la misión a los gentiles, la misión adyente, diría yo, la misión a los que no conocen a Jesucristo. Muy entusiasmado estaba Pablo con Jesucristo y con su Espíritu Santo, pero siguió igualmente siendo hombre. Al comienzo de su segundo viaje se llegó a fuentes diversas entre Bernabé y Pablo por causa del joven Marco, que acabaron separando a uno del otro. Tuvo sus dificultades Pablo, por supuesto. Poco después, dice el texto de los Hechos de los Apóstoles, número del 15 al 39, del 15:39 al 16:3, dice: Pablo mandó circuncidar
Pablo mandó circuncidar a Timoteo, su nuevo colaborador, por respeto a los judíos. Vea que hay una referencia a la circuncisión, si bien es cierto, Pablo peleó con los apóstoles en el primer concilio de Jerusalén que se eliminara pues la circuncisión. Sin embargo, pues a Timoteo pues le pidió Pablo, su colaborador, que fuera circuncidado. También Pablo, por su parte, tenía sus propios planes y quería anunciar la palabra de Dios en la provincia de Asia y después en Bitinia, pero el Espíritu Santo les prohibió, dice el capítulo 16, versículo 6, el Espíritu les prohibió predicar en Asia y en Bitinia. Entonces Pablo lo comprendió solo en la visión nocturna que tuvo y en la petición de los macedonios, ¿verdad? Ven a Macedonia y ayúdanos, le dicen los macedonios que le mandan a avisar a Pablo que lo necesitan que los ayude y vengan. Entonces esta fue una respuesta incluso del Espíritu Santo a Pablo para que él desistiera pues de ir a Asia y a Bitinia, sino que fuera a Macedonia. Lástima que no tenemos un mapa para ver dónde, ¿verdad? Pablo intentaba ir, pero que el Espíritu se lo impidió, y que también los macedonios pues colaboraron para que él fuera obediente pues a esa inspiración que Dios le estaba dando, que el Espíritu es el que escogía los lugares donde Pablo debía ir a predicar. Por su parte, entonces, San Pablo, que siempre había sido un hombre de fe profunda y estaba ahora dominado por la fe en Jesucristo, no se permite ningún descanso. Pablo era enérgico. ¿Por qué? Porque la experiencia en Damasco había madurado su convicción. ¿Cuál es la experiencia de Damasco? Pues el sopapo que le da a Jesucristo, ¿verdad? Lo bota de su orgullo. Porque la Sagrada Escritura no dice que andaba ni en ningún caballo ni nada, sino que lo que quiere decir la Escritura es que Cristo lo bota de su orgullo, no del caballo, lo bota de su orgullo. Cuando Pablo pues nació del seno de su madre, decía él, y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo Jesucristo, anunciándolo a los gentiles, dice San Pablo a los Gálatas, haciendo referencia pues de que él fue llamado desde el seno de su madre, ¿verdad? Como lo fueron muchos de los profetas del Antiguo Testamento. Por su parte, también San Pablo se muestra libre de escribir aún a los desconocidos romanos, porque él no había ido a Roma ni una vez, porque él es un ministro de Jesucristo entre los gentiles, y los romanos pues están dentro de la lista de los pueblos gentiles. Y Pablo, encargado también de un ministerio sagrado en el Evangelio, dice en la carta a los Romanos capítulo 15, ¿verdad? Él es el encargado del ministerio sagrado de la palabra, entonces por eso les escribe en la carta a los Romanos, en este caso, que hace referencia al documento. Y cuando se despide de los ancianos de la comunidad de Mileto, ya sabía él que le esperaban calamidades y cadenas, pero les dice: yo no hago ninguna estima de mi vida con tal de acabar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, de anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Entonces San Pablo está refiriéndose en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 24, pues cuando se despide de los ancianos de Mileto, les dice: miren, yo debo terminar mi carrera a la que el Señor me envió, porque ir a anunciar es una carrera, ¿verdad? De toda la vida, es una vocación, si nosotros lo queremos manifestar con palabras modernas, ¿verdad? La vocación de Pablo tiene que seguir hasta el final, como quien dice, llegar a la meta, porque él es ministro de la palabra de Dios. Dios lo ha elegido para ir a anunciar a los gentiles, pues, la alegría del Evangelio, como dice Papa Francisco. La palabra evangelio aparece 57 veces en las cartas de San Pablo, y anunciar el evangelio aparece 16 veces. La proclamación del mensaje de Jesucristo, entonces, en San Pablo se convierte
en el contenido de toda su vida. Es la gran vocación a la misión, la de San Pablo. Con algo de exageración les dice a los corintios que no me envió Jesucristo a bautizar, sino a evangelizar. Entonces a veces hasta exageraba en su libertad de expresión. Él decía, Jesucristo no me ha enviado a bautizar, me ha enviado a evangelizar. Por supuesto que Pablo, como sucesor de los apóstoles, porque fue incluido en la sucesión de los apóstoles, él aparece a la par de San Pedro, en la fiesta de San Pedro y San Pablo, las dos columnas de la iglesia. San Pedro, el primer papa, y San Pablo, el apóstol de las gentes, de los gentiles. Esto significa pues que su rango está al nivel de San Pedro. Entonces sí, él hace a veces pues alarde de su autoridad. Por supuesto que Pablo alguna vez habrá bautizado a alguien, pero él dice, no, yo no he venido a bautizar, a mí Cristo me mandó a anunciar el evangelio, a evangelizar. La fuerza en la debilidad. Reflexionando un poco sobre la experiencia paulina, ¿verdad? La teología, y no en último lugar la teología misionera, es extremadamente rica en elementos, ¿verdad? Muy rica en elementos. Los estudiosos han visto con gran atención toda esta comprensión pues del contenido misionero, y destacan 4 paradigmas de este Pablo misionero. Un primer paradigma es que Pablo, permítame que estoy subrayando la frase. En primer lugar, Pablo tuvo que orientarse en una humanidad dividida, por supuesto, acuérdense que él era fariseo, y también tenía que orientar su vida en muchos aspectos resquebrajados de su misma vida, su experiencia, ¿no? Y adaptarse también a las dificultades que lo iban a enfrentar su misión. Griegos y bárbaros, judíos y gentiles, hombres y mujeres, pobres y ricos, libres y esclavos. Él no busca soluciones, por supuesto, a estas dificultades humanas de las diferencias pragmáticas de cultura, de lengua, etc. Para Pablo, todos los muros de separación han sido fundamentalmente destruidos por la predicación de Jesucristo, la predicación de él, de San Pablo, para ir a romper muros de idioma, de ideología, de raza y de lengua, romper muros entre los griegos y los bárbaros, entre los judíos y los gentiles, entre los hombres y las mujeres, entre los ricos y los pobres, entre los libres y esclavos. Fíjense ustedes que todos estos elementos eran en su tiempo eran duros de romper, durísimos de romper. Por ejemplo, los judíos nunca aceptaron a los gentiles, los griegos nunca aceptaron a los bárbaros, los hombres incluso hoy siguen con ese problema en Israel y en Medio Oriente, que no aceptan a las mujeres, hombres y mujeres. Dice, Pablo vino a romper esos muros. También el muro entre ricos y pobres, eso era casi imposible romperlo. También entre los libres y los esclavos. En el tiempo de San Pablo la esclavitud era fuerte, y él da un testimonio con Onésimo, con una carta a Timoteo. Ustedes lo pueden ver, que él suplica por un esclavo para que no lo sigan manteniendo como esclavo. Entonces, como les digo, Pablo no vino a buscar soluciones a esos problemas, sino que él vino a romper los muros fundamentales que destruían esa diferencia que había entre los seres humanos. Pablo, una vez bautizados todos estos bárbaros, griegos, judíos, gentiles, hombres, mujeres, ricos, pobres, esclavos, libres, una vez bautizados, todos son uno
en Cristo Jesús, decía San Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 3:27. Somos una nueva comunidad, una nueva creación, decía Pablo, porque Cristo es el gran pacificador que lo ha reconciliado todo con Dios en un solo cuerpo por la cruz. San Pablo es una maravilla de misionero. Yo tengo una clase titulada San Pablo, es una maravilla, ustedes no tienen idea lo riquísimo que es San Pablo en la parte misionera, su obra misionera, el testimonio misionero. De estos 4 elementos que estamos buscando pues de San Pablo, los estudiosos bíblicos dicen que a Pablo le interesó sobre todo su buena relación con los judíos. Está bien, estamos claros. Por difíciles que fueran interpretar a estos mismos San Pablo, ¿verdad? Él escribe en los capítulos 9 y 10 de la carta a los Romanos: ser sensibles que sean los cristianos occidentales en este aspecto, consecuencia del holocausto. Dice Pablo, los cristianos provenientes de la gentilidad no deben olvidar que el pueblo de Israel es el suelo patrio, ¿verdad? El pueblo de Dios escatológico. No deben echar por tierra la continuidad de la historia de Dios con Israel. La iglesia no es algo absolutamente nuevo, sino el Israel ampliado, el nuevo pueblo de Dios. Recuérdense que el nuevo pueblo de Dios es la iglesia, que está conformado, fíjense ustedes, en primer lugar por ciudadanos de Israel. Todos los apóstoles eran israelitas, que fueron los primeros testigos y que ellos impulsaron la misión adyentes. Entonces dice que tenemos que tener claro que nosotros somos parte de este pueblo de Israel ampliado. Los cristianos que provienen de la gentilidad no han comprendido bien el papel de San Pablo, ¿verdad? En referencia al pueblo de Israel. Porque dice San Pablo que los gentiles no han comprendido bien su papel como huéspedes en la casa de Israel. Más aún, excluyeron formalmente a los judíos y los atacaron, haciendo de la relación entre cristianos y judíos una historia de la incomprensión, del desatino, del odio, incluida incluso la persecución, valga la repetición, pues ahí me perdonan. Pero es que a veces del entusiasmo digo palabras pues que son repetitivas, pero yo espero me comprenda pues. Por otro lado, es muy importante que los judíos y los cristianos provenientes de la gentilidad de los gentiles dialoguen seriamente entre sí. Hemos de olvidar el tiempo pasado, el pasado trágico, y pensar que nuestras raíces y la Sagrada Escritura, la nuestra cristiana y la de los judíos, es común. Nosotros tenemos en la Sagrada Escritura la primera gran parte que ha sido aporte del pueblo de Israel, que es el Antiguo Testamento. Nosotros lo que hemos incluido es el Nuevo Testamento, la experiencia pascual pues de Jesucristo. Por otro lado, Pablo, interesado muy fuertemente pues con la relación con los judíos, que nosotros no la podemos separar, tenemos que tomar en cuenta entonces que diferenciar muy bien entre cristianos, entre la cuestión del diálogo con los judíos y los problemas sobre la formación de un Estado nacional judío, la permanencia del pueblo de Israel como unidad teológica y la supervivencia de los judíos en un Estado nacional independiente son cosas distintas, diferentes, ¿verdad? Que el pueblo de Israel, por la modernidad, como se ha dividido el mundo, pues ahora son un país, está bien. Si no consideramos aisladamente la carta a los Romanos, el capítulo 10, sino en el contexto de toda la Sagrada Escritura, sigue teniendo aún hoy de oír que Jesús es el Cristo, es decir, que la iglesia
como consecuencia de esto, tiene por su parte el derecho y la obligación de predicar el evangelio también incluso a los judíos. Esta es una referencia paulina también en la carta a los Romanos capítulo 10. Que si bien es cierto, el pueblo de Israel no quiso hacer caso de la palabra de Dios, entonces Jesucristo la manda al resto del pueblo del mundo sin descartar al pueblo de Israel, porque al final dice que ellos también van a ser evangelizados por la iglesia, por todos nosotros, incluso hoy. Y también el enjuiciamiento que hacen Lucas y Pablo sobre la cuestión judía es en lo esencial el mismo, pero el de Pablo está caracterizado, o sea, los enjuiciamientos que hacen, ¿verdad?, Lucas y Pablo. El de Pablo está caracterizado por una tensión hacia insostenible, pero sin embargo creativa relación, ¿verdad? Hay una diferencia. Pablo reconoce que es una tensión casi insostenible, o sea, es una tirantez en cuestiones de comprensión y de diálogo y de encuentro, pero sin embargo dice San Pablo que tenemos que ser creativos para llegar a esa comunión. Por otro lado, un momento importante en la teología de San Pablo fue la creencia en la próxima venida de Cristo. Sin entrar en la problemática inherente al tema pues, del milenarismo y todas las cosas modernas de la próxima venida de Jesucristo que los protestantes están predicándola, San Pablo tiene una cercanía, temporalidad y una urgencia en la venida de Cristo. Dice San Pablo: sabemos y confesamos que el triunfo de Dios solo está en sus manos y supera nuestros cálculos. Supera nuestros cálculos y nuestras predicciones temporales. Y precisamente porque esperamos la victoria indudable de Dios, nos negamos a acomodarnos a este mundo, renovando más bien nuestro corazón para transformar así toda nuestra naturaleza. De San Pablo a los Romanos capítulo 12, el versículo 2. Nuestra misión, por lo tanto, en el mundo solo tiene sentido si tenemos la conciencia cierta de que nuestras pequeñas aportaciones serán un día perfeccionadas por Dios, las aportaciones nuestras a través de la misión. Porque a esto nos induce San Pablo en la carta a los Romanos, que nosotros sabemos que hay muchas diferencias, muchas dificultades que a veces superan nuestros cálculos y nuestras predicciones y nuestros proyectos. Pero estamos seguros de San Pablo que la victoria es indudablemente de Dios. Por eso no nos acomodamos a este mundo. Por eso también renovamos más bien nuestros corazones para transformar así nuestra naturaleza, transformar todas las estructuras del mundo, ¿verdad? De ahí nace entonces la esperanza. Acuérdense que la virtud de la esperanza, virtud teologal, fe, esperanza y caridad, la esperanza tiene que nacer de esa confianza del triunfo de Dios sobre el mal y el pecado y la muerte que están hundiendo hoy por hoy al mundo en la destrucción total. Y si nosotros tenemos esa fe en Dios, que es el que va a vencer, no tenemos que dormirnos, tenemos que seguir trabajando, seguir denunciando, seguir aportando a la conversión y a la salvación del mundo entero. Seguir denunciando, por ejemplo, las ideologías ateas, denunciando el mal del aborto que está destruyendo a millones y millones de niños cada día, denunciar el mal del pecado, de la pornografía, de los gays, toda esa problemática que es una cultura diabólica que nos quieren imponer a nuestra cultura cristiana. Tenemos nosotros la obligación de renovar nuestra fuerza para ir transformando pues todas estas estructuras de pecado y de destrucción que están destruyendo, valga la repetición, destruyendo la obra divina de Dios que somos todos nosotros los hombres.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.